Estás escuchando La Bitácora del Pastor, sin filtro. Reflexiones, predicaciones, sermones, estudios, homilías y voces proféticas que liberan el alma. ¿De qué personaje leímos el día de hoy? ¿Nada más una persona leyó la Biblia o qué onda? A ver, abran la Biblia, por favor. Juan 1. Juan 1, 29 al 34. ¿Ya? Ok, entonces, ¿de quién leímos? Juan el Bautista, que antes fue interrogado por lo que había hecho, ¿verdad? Por lo que se dedicaba. Bueno, escribí algo para el día de hoy y quiero leérselos. Y les voy a pedir que pongan mucha atención. Sé que algunos se duermen, pero ponga esmero el día de hoy porque es una narración lo que quiero compartirle, ¿vale? Se llama Hasta aquí llega el agua. Hasta aquí llega el agua, me dijo Andrés, mientras señalaba su cintura con medio cuerpo sumergido en el Jordán. Y con eso me despertó de mi ensoñación. El entusiasmo de ese joven me llenó también de alegría. Andrés estaba emocionado por haber realizado su primer bautizo. Siempre fue alguien muy alegre y trabajador, algo desordenado, pero responsable. Habíamos tenido una jornada intensa, con cientos de bautizados. Por eso necesitaba colaboradores como Andrés para realizar ese arduo trabajo. Pero al fin, la fila se vació. La gente se había ido y estaba por oscurecerse. Así que les dije que regresaran a sus casas y al día siguiente nos veríamos. Y cuando estaba a punto de salir del río, un viento cálido sopló. No sé si fue un ángel, un recuerdo, o la misma voz de Dios que a veces llega cuando uno le da muchas vueltas a un tema en su cabeza. De pronto, me encontré a mí mismo viendo al Jordán como quien mira su propia historia reflejada en el agua. Todo se mueve, nada se queda. Al contemplar aquellas aguas vacías sin espectacularidad, recordé mis inicios en este camino. Así empezó mi ministerio, sin luces, sin cámaras, sin escenarios, de fondo solo un gran e inmenso desierto, totalmente en silencio y con mucha hambre. Tuve que encontrar una forma de combatirla con lo que había alrededor. Algunos cachos de miel, algunos saltamontes, lo que sea es bueno para evitar que el estómago ruja y que el alma deje de hacérsela interesante. Muchos creían que mi dieta era un asunto místico o espiritual, pero la verdad era un tema de practicidad. Aprendí que si no te desinstalas de lo cómodo, no eres capaz de escuchar la verdad. Eso es algo que ustedes deberían aprender, aunque traigan el mejor iPhone o el mejor auto. Pero volviendo a cuestiones religiosas, muchos me calificaban como un fundador, un precursor, pero la verdad yo no inventé nada nuevo, la neta. El pueblo ya conocía los ritos de purificación, los lavamientos, les llamaban el mikvé, que eran unas piletotas de agua donde la gente se sumergía. Un montonal de agua para quedar bien delante de Dios y de la gente. Si rompías una regla ritual, si tocabas algo inmundo, si no sacudías bien el polvo o la levadura del día de reposo, te tocaba castigo. Te tenías que sumergir para que Diosito te perdonara. No sé ustedes, pero ahí yo vi algo chueco. Mucha agua y poco arrepentimiento. Mucho rito y cero justicia. Así que agarré lo conocido y lo empujé hasta el límite. Les dije, órale, al agua. Pero no para salir igual, al agua, para decir ya basta. Ya no se vale estarse remoje y remoje. Quien se sumerja es de una vez y para siempre. Ya basta de estar jugando con Dios. Para muchos mi predicación no tenía misericordia. Les daba con tubo a las personas. Y los primeros que me escucharon dijeron que mejor me dedicara a hacer otra cosa en lugar de predicador, porque con un discurso tan violento no iba a funcionar. Pero funcionó. Llegó banda de todos lados, gente cansada, herida, enojada, maleantes y los despreciados de la sociedad, pero por muy mal que fueran, no me tenté el corazón. Les hablé directo y sin filtro. Les dije que las autoridades les chupaban la sangre con exigencias morales que ni ellos cumplían y con cargas económicas que los aplastaban, pero que ellos no eran unas peritas en dulce, ni mejores que los ricachones. Es más, en muchos casos,
eran hasta peores, pero que también amolaban a los que eran iguales que ellos o que estaban más amolados. Y el mensaje cuajó y se armó el movimiento. No le llamábamos así al principio, pero eso era. Y pronto se expandieron las consignas más allá de lo que a mí me tocaba dirigir y los discursos que me tocaba dar en lugares públicos. Y hubo marchas, protestas, consignas grafiteadas en los muros de Galilea y de Jerusalén, chavos rayando las calles con frases del reino. Y claro, a las autoridades no les gustó nadita. Nos mandaban soldados, granaderos del imperio a dispersarnos. Y ahí aprendí otra cosa. La verdad siempre incomoda al poder. Y no importa si traes sandalias o si vistes de tacuche, te van a mandar a callar. Así que si hoy denunciar la injusticia te mete en problemas, no te preocupes. Bienvenido al club. No es que haya alguna falla en tu mensaje, más bien es señal de que pegó. Y poco a poco se hizo costumbre remojar a la gente. Y conforme avanzaban los días, venían más y más. Mi bautismo superó a otros ritos. Ya no era lavarse porque tocaste algo impuro, sino porque reconocías que tu vida necesitaba un giro. Y tampoco era alejarse porque te creyeras más santurrón que los demás. Era acercarse a los barrios más peligrosos. Y no era algo repetitivo ni automático. Era un parteaguas. Y eso fue un logro, no lo voy a negar. Desperté conciencias, preparé corazones, abrí grietas por donde entró la luz. Pero entonces llegaron los followers, ¿sí? Así como lo oyes, seguidores que no se perdían ni un bautismo, grababan con su celular, hacían transmisiones en vivo para invitar a otros a vivir, compartían en sus redes lo que estábamos diciendo y ponían en publicaciones, este cuate sí dice las cosas como son. Influencers del arrepentimiento, les podríamos decir. Y ahí fue cuando entendí otro límite. La fama espiritual es más peligrosa que el rechazo. Porque a veces me sentía solo, como si nadie me comprendiera, como si nadie era lo que yo realmente decía, como si solo lo hicieran por moda. En medio de una multitud me sentía como una voz que clamaba en el desierto. Mucha gente iba genuinamente, pero otros nomás iban a vernos porque éramos el trending topic. Éramos el contenido viral del momento. Y a veces me preguntaba, ¿cuánto nos duraría? ¿Se cumplirían esos nuevos tiempos que yo anunciaba? ¿O iba yo a fracasar como tantos lo hicieron en aquella época, predicando que ya venía el tiempo y nomás nada pasaba? Un día, mientras el agua corría por mis manos y me restregaba los ojos limpiándomelos dentro del río, lo vi. No traía aura ni efectos especiales. No traía guaruras ni trocas del año. No había camarógrafos alrededor. Es más, pasaba inadvertido por todos alrededor. Pero algo hizo clic dentro de mí. Había algo en él que hablaba sin palabras. Él tenía otro ambiente, otro clima. Era un ecosistema en sí mismo. Era como si tuviera otro espíritu, un Espíritu Santo. El día anterior habían venido esas serpientes religiosas a cuestionarme. Vinieron con abogados y varias patrullas como si yo fuera un criminal. Sacerdotes y levitas preguntándome con palabrotas que dónde estaba mi permiso para predicar y que mis bautizos no cumplían con la ley federal de lavamientos que el regente y el emperador habían aprobado en la Cámara de Diputados con el Sanedrín. Sus santas bocotas proferían palabras que en los púlpitos no decían los muy hipócritas. Miren, caballeros, yo bautizo con agua, pero viene uno más macizo, el jefe de jefes, el hijo del papá. Ese sí bautiza con fuego y los va a quemar a ustedes porque ustedes no son más que una pobre leña de pirul. Ahí sí tengan miedo, mucho miedo, porque tienen los días contaditos. Recuerdo que yo estaba solo y después vinieron mis discípulos, inquietos, con esa mezcla de miedo y de emoción que da cuando algo nuevo está por comenzar. Y al ver al gentío de gente, las patrullas se fueron con todo y levitas y sacerdotes. Por eso, cuando lo vi al día siguiente, me emocioné tanto.
Y lo señalé y le grité a todos que Él era el Cordero de Dios, que era el mero mero, el más grande de todos, que aunque yo no lo conocía, Dios me dejó identificarlo de tan solo mirarlo. Y saltando de alegría le dije a Andrés, ¿sabes lo que esto significa? Sí, dijo él. ¿Qué? Le pregunté. Que hasta aquí llega el agua. Es hora de que dirija todas las cosas, maestro. Es hora de abandonar el movimiento y seguirlo a Él, ¿verdad? Y fue cuando yo lo comprendí. ¿No más bautizos? ¿No más agua? ¿Se acabó? Toda mi vida desde que Dios me llamó me había estado preparando para hacer algo que yo no iba a poder terminar. ¿Y qué hacer entonces? ¿Aferrarme? ¿Pedirle un puesto en su gabinete? ¿Oponerme a él y negar lo que yo mismo acababa de decir? ¿Crear un movimiento paralelo? No. Los miré, miré el río y volví a decirlo ahora con más claridad que nunca. Hasta aquí llega el agua. No fue una derrota, fue una revelación. Entendí que yo podía señalar el pecado, pero no quitarlo. Que podía mojar cuerpos, pero no recrear corazones. Que podía despertar al pueblo, pero no sanarlo por completo. Eso le tocaba a él, no a mí. Y no reconocer mis propios límites sería una soberbia enorme. Sería oponerme al plan de Dios. Por mucho que me gustara lo que hacíamos, por mucho que hubiéramos logrado, por más cientos de bautizados que hubiéramos tenido, no podíamos ir más allá. No debíamos ir más allá. Ahora debíamos dejarnos conducir por Él. Y eso, debo confesar, fue conflictivo. No es lo mismo tener tu empresa que ser empleado en una. El ego se resiste a dejar el timón en manos de alguien más, por muy buen piloto que sea, por mucho que lo hayas estado esperando. ¿Qué persona en el mundo construye algo para dejar que sea alguien más quien le dé la forma final? Pues yo tuve que hacerlo. Siempre me estuve preparando para hacerlo sin saberlo. Y cuando lo supe, tuve que hacerlo sin dimensionarlo. Y cuando lo dimensioné, entendí que mi tarea no era terminar la obra, sino saber soltarla. Aceptar que mi fidelidad estaba en preparar el terreno, en poner los cimientos y en alegrarme de que otra persona lo llevara a su plenitud. Pero en fin, a grandes rasgos esa es mi historia. Aunque si te fijas bien y de cerca, no solo es la mía, es la tuya. Tú también tienes luchas, tú también tienes causas, trabajos, servicios, una vida. Denuncias, organizas, te acompañas, te esfuerzas a diario en lo que sea que hagas. Y eso está bien. Eso es construir el reino de Dios. Pero no te equivoques. Tú no eres el Mesías. Hay cosas que puedes hacer y debes hacerlas. Hay cosas que puedes hacer y más te vale que las hagas. Debes apasionarte, ser excelente, hacer todo lo que esté en tus posibilidades realizar. Yo fui apasionado por la verdad, sí, y orgulloso a ratos también. Testarudo, necio, arrebatado, no lo voy a negar, se me fue la boca muchas veces. Y sin pecar de soberbio podría decir que fui el mejor profeta. Pero tuve que aprender a decir hasta aquí. Porque la humildad no es pensar menos de uno, sino saber hasta dónde uno llega. Tuve que admitir que mi agua lavaba por fuera, pero la de Él, junto con su espíritu, hacía nuevas todas las cosas. Esa lava la conciencia, el corazón, las oscuridades del alma. Tuve que decir, hasta acá llega el agua y todo lo que yo pueda aportar. De aquí en adelante es trabajo de Él y necesito su ayuda y su dirección. Así que, si hoy te toca preparar el camino, hazlo con todo tu corazón. Si te toca denunciar, denuncia.
Si te toca despertar conciencias, no te quedes callado, pero cuando llegue Jesús, hazte a un lado, sin drama, sin berrinche, sin querer seguir teniendo la tendencia. En lo que solo puede hacer Jesús, deja que Él lo haga. Suelta el volante, deja el control, deja de obsesionarte, suelta las riendas antes de que te desbarranques con todo y caballo. No eres todopoderoso. No te corresponde llevar todas las cargas. No tienes todas las fuerzas y mucho menos puedes andar resolviendo vidas ajenas. Ni te puedes cargar a los hombros a la empresa o a toda tu familia. Así que te cuento mi historia para que aprendas a descansar, a mirarlo a Él de lejos y declarar que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita las culpas de tu alma y que quita las cargas de tu espalda. Hazlo y deja de aferrarte a lo imposible. Porque al final, humanamente hay cosas que debemos hacer y es nuestra responsabilidad hacerlas bien. Pero solo Jesús puede hacer lo que nosotros no podemos. Y eso, créeme, no nos quita valor. Nos coloca por fin en nuestro lugar. Hasta aquí llega el agua. Amén. Descansemos en el Señor, hermanos. No nos toca hacer todo. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer y quita las manotas de donde estás aferrándote, porque eso a lo que nos aferramos duele, cansa, enferma y nos hace pasar una vida de dolor y de frustración, porque lo que queremos no ocurre, pero lo que Dios quiere hacer, eso sí pasa, pero hay que soltarlo para que el Señor lo haga. Juan el Bautista tuvo que aprender y ojalá nosotros también el día de hoy podamos hacer lo mismo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Señor, tú eres Dios por sobre todas las cosas. Y hay situaciones, Señor, en nuestras vidas que nos obsesionan, que nos duelen, que nos preocupan, Señor, que nos hacen estar todo el tiempo dándole vueltas a lo mismo, Señor. Hay situaciones, Padre bendito, que quizá no nos permiten descansar, que vienen a nuestra mente cuando intentamos tener un momento de tranquilidad, que nos hacen vivir en tensión, que nos hacen vivir en preocupación, que nos hacen vivir, Señor, todo el tiempo, Señor, sintiendo presión. Pero tú eres el Dios del descanso, tú eres el Dios de la paz, tú eres el Dios que nos da la oportunidad de descansar en ti y de poder encontrar nuevas fuerzas. Señor, hoy queremos también nosotros menguar para que crezcas tú, Señor. Hacernos a un lado para no estar tratando de llevar todas las cosas a nuestro modo. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Que hoy también nosotros, Señor, aprendamos, Padre bendito, a delegar, a descansar, a poder, Señor, tener esa paz que tú quieres regalarnos. Cobíjanos con tu amor, Señor, y enséñanos lo que tenemos que aprender para poder ser libres de preocupaciones, libres de estrés, libres de enfermedades, libres de situaciones que carcomen nuestra conciencia, nuestro cerebro, nuestra mente. Regálanos, Señor, la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo proviene de ti. A ti sea la honra y la gloria, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Esto fue la Bitácora del Pastor, sin filtro. Síguenos en nuestras redes sociales y a través de todas las plataformas de podcast. Te esperamos en la siguiente para que puedas seguir escuchando voces y ecos que liberan tu corazón.